Buenos días a todos, bienvenidos el día de hoy a la lección número 44 del estudio bíblico de San Mateo. Hoy vamos a compartir con el tema Juan envía a sus mensajeros. Vamos a buscar en el libro de San Mateo, capítulo 11, del versículo 1 hasta el versículo 10. Vamos a leer San Mateo capítulo 11 del versículo 1 hasta el versículo 10. Ya voy a leer. Dice: Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Porque este es de quien está escrito: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Hasta el versículo 10 hemos leído. Buenos días a todos, una vez más les saludo. Dios nos permite conectarnos en esta mañana para poder compartir la enseñanza bíblica, la palabra de Dios. La verdad es que cada día nosotros podemos escudriñar las escrituras, podemos pensar en la palabra, y esto es una ayuda grande para nuestra vida espiritual. En esta mañana yo quisiera compartir con ustedes acerca de los mensajeros que envió Juan el Bautista. Vamos a ver primero el contexto en el que ocurre esta situación. Primero entendemos que Juan estaba en la cárcel, ¿no es así? Acá el versículo 2 dice: al oír Juan en la cárcel, dice. Entonces, nosotros entendemos que Juan el Bautista estuvo predicando, ¿no?, la palabra, estuvo anunciando acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 3 aparece la predicación de Juan. En el capítulo 3 aparece acerca de la predicación de Juan, pero acá en el capítulo 11 ya Juan estaba puesto en la cárcel, ¿no? Según el relato bíblico dice que había sido Herodes quien puso a Juan en la cárcel, ¿no? En otros libros de la Biblia aparece que Herodes fue quien había puesto en la cárcel a Juan el Bautista, ¿sí? Entonces, Herodes había puesto a Juan el Bautista en la cárcel porque él estaba acusando o lo estaba señalando respecto a la vida que estaba llevando, Herodes, porque había tomado la mujer de su esposo, ¿no? Entonces, ya al ver que le estaba molestando mucho, la mujer, ¿no?, Herodías, la esposa de Herodes, había pedido a Herodes que le diera la cabeza, ¿no?, la cabeza de Juan. Pero antes de que Juan sea ejecutado en la cárcel, obviamente él fue puesto en la cárcel primeramente, y estando en la cárcel durante un día, 2 días, tal vez 10 días, en la mente o en el corazón de Juan el Bautista llegaron algunas dudas, ¿no? Llegaron algunos cuestionamientos. Porque en el capítulo 3 del libro de San Mateo podemos ver cómo Juan el Bautista había dado bautismo a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Ciertamente lo había reconocido como el Hijo de Dios, que era enviado de Dios. Además, él no se declaraba digno de bautizar a nuestro Señor Jesucristo. Pero después de pasar un periodo en la cárcel, creo que en ese lugar también un poquito el corazón de Juan el Bautista fue influenciado por los pensamientos
de la carne, ¿no? Es decir, que empezó a tener dudas. ¿Será él el Cristo, no? ¿Será él el enviado de Dios? Entonces Satanás puso en la mente de Juan el Bautista las dudas, ¿no? Entonces, estimados hermanos, esta enseñanza nos hace entender que nosotros, después de haber creído en Jesús, después de haber tenido la certeza acerca de la obra de Jesús, de que Jesucristo es el Salvador, el Hijo de Dios, pero cuando somos influenciados por nuestros pensamientos, por nuestras ideas, por nuestros conceptos, ya sea pasando alguna situación o alguna dificultad, empieza a llegar duda en nuestro corazón. Satanás es el que pone dudas en el corazón del hombre. Entonces le hizo pensar a Juan, ¿será que Jesús es el enviado de Dios? ¿Él es el Cristo que Dios había prometido por los santos profetas? Entonces mandó a sus discípulos, dice, a 2 de sus discípulos, en el versículo 2, dice, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. Entonces Juan estaba escuchando, ¿no? En ese tiempo no habían redes sociales, no existía el diario, o sea, el periódico, no había obviamente televisión. Entonces, la manera de enterarse de las noticias, por el comentario, ¿no? Por el boca a boca, creo que alguien había hablado acerca de Jesús, quien estaba haciendo muchas obras y milagros. Entonces, Juan el Bautista, teniendo un pensamiento de dudas hacia Jesús, mandó a 2 de sus discípulos a preguntar. Versículo 3 dice, para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Es una pregunta, o sea, de dudas, ¿no? De cuestionamientos. Tal vez tú eres el Cristo o viene otro detrás de ti. Ya empezaron a surgir dudas en el corazón de Juan el Bautista, estando en la cárcel, ¿no? Ahora, ¿cómo se conectó con sus discípulos para enviarlos a Jesús? Esta parte no sabemos muy bien, ¿no? ¿Cómo es que los discípulos de Juan tuvieron acceso, en este caso, a nuestro Señor Jesucristo? A Juan el Bautista estando en la cárcel, pero de alguna manera él le ha comunicado a sus discípulos. ¿Para qué? Para que puedan comunicar o preguntar a Jesús, ¿eres tú el que esperamos o viene otro? Entonces acá podemos ver cuán débil, ¿no?, es el corazón del hombre, o cuán impermeable es el pensamiento humano, porque muchas veces nosotros nos vemos influenciados por algún tipo de idea, ¿no?, distinta. Entonces Satanás es quien trabaja por medio de los pensamientos humanos. Es decir, que nos hace creer cosas que no son, nos hace pensar cosas que no existen. Entonces, en algún sentido, Satanás influencia el corazón del hombre. ¿Para qué? Para que crea la mentira. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, entendiendo que Juan el Bautista había sido tentado por algún pensamiento distinto, por una idea diferente, ¿cómo le responde, no? Ya no es que él le exhorta a los discípulos, tampoco le hace ver a Juan que por qué tú estás dudando, por qué no estás creyendo, sino que en el versículo 4 dice, respondiendo Jesús les dijo. Ya veamos acá, San Mateo capítulo 11, versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo, id, dice, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis, dice. ¿Sí? Está escrito así. Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Y luego empieza a relatar nuestro Señor Jesucristo qué es lo que Jesucristo estaba haciendo. Todo lo que hemos estado leyendo en los capítulos anteriores, ¿no? Dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Es correcto? Ya dice que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, dice. ¿Es correcto? ¿Está escrito de esa manera? Ya todas estas cosas estaban aconteciendo, ¿no? Según la palabra de Dios están aconteciendo muchos milagros, muchas cosas sorprendentes estaban surgiendo. Entonces esto entendemos que el Señor Jesucristo estaba explicando esto a los discípulos de Juan para que él pueda recordar las escrituras, ¿no? ¿Por qué? Vamos a ver en el libro de Isaías capítulo 35, Isaías capítulo 35, el versículo 4 dice, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis,
He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Estamos en el libro de Isaías 35:4. El versículo 5 ahora. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. ¿Sí entienden lo que estoy leyendo? Versículo 6. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Entonces, ya está explicando acá, el libro de Isaías 35 dice que Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Ya qué significa eso? Que el profeta Isaías estaba anunciando la venida del Mesías. Es decir, que Dios mismo vendrá se refiere a que Jesucristo vendrá. ¿Entienden ustedes? Porque Jesús es parte de la Trinidad. O sea, el que Jesús haya visitado este mundo es equivalente como si Dios mismo hubiese venido a este mundo. El Señor Jesucristo en el libro de San Juan dijo que si ustedes me vieron a mí, ya también ustedes han visto al Padre. Ese sentido tiene, ¿no? Entonces, ¿por qué Jesús estaba citando estos acontecimientos? Porque efectivamente el profeta Isaías estaba diciendo que cuando venga el Señor ocurrirá este tipo de acontecimiento. ¿Qué cosas van a ocurrir? Los ciegos van a ver, los cojos van a andar, los leprosos serán limpiados, dice, los muertos serán resucitados. Porque vemos en el capítulo 9 cómo Jesucristo resucitó a la hija de Jairo. ¿Ustedes recuerdan este capítulo? En el capítulo 9, Jesucristo dijo que la hija de Jairo estaba dormida, ¿no? Que estaba durmiendo. La gente se burlaba de él, porque todos habían visto que ella había muerto efectivamente. Pero Jesucristo había finalmente dicho que estaba dormida, esta niña resucitó. ¿Es correcto? Entonces todos estos acontecimientos están pasando alrededor de la vida de Jesús. Entonces, conforme al profeta Isaías, dice que cuando Dios visite a su pueblo ocurrirán este tipo de manifestaciones. Y lo último que dice es que a los pobres es anunciado el Evangelio. O sea, los que tienen corazón humilde, las personas que están teniendo pobreza espiritual, a estas personas se les anuncia el Evangelio. Y algunos llegan a creer en el Evangelio. Algunos llegaban a recibir el perdón del pecado, recibían la salvación. Conjuntamente con eso había personas que se sanaban, leprosos que eran limpiados, sordos que oían, y de esa manera estaba surgiendo la obra de Dios. Entonces, vemos que en el Señor Jesucristo no hay cabida para los pensamientos, sino que exactamente con la palabra Él quiere fortalecer el corazón de Juan el Bautista que está en la cárcel. Porque entendemos que en el corazón de Juan estaba decayendo su fe, estaba decayendo la fe hacia Jesús, ¿no? Por eso él manda a preguntar, ¿eres tú el que esperábamos o vendrá otro? Entonces Jesús, más que regañarle o exhortarle, ¿cómo es que le trata a Jesús? Con la palabra. Le cita o le hace ver la realidad de las Escrituras. En realidad esto es la señal. Jesús no tiene por qué decir, sí, yo soy el que iba a venir, sino que Él muestra todo lo que estaba surgiendo en la vida de Él, y con estas cosas, finalmente, Juan debe verse por convencido de que Jesús es el Cristo, de que Jesús es el enviado de Dios. Y luego, nuestro Señor Jesucristo no solamente no le exhorta a Juan, o no le reconviene, sino que le da ánimo con la palabra, le da a conocer con un antecedente bíblico y también con hechos que estaban ocurriendo alrededor de la vida de Jesús, que Él es el Mesías, ¿no? Aunque Jesús no dice, sí, yo soy el enviado, sino que Él le responde de manera muy extensa, ¿no? Conforme al profeta Isaías dice, esto va a ocurrir, esto va a ocurrir, esto va a ocurrir, así está ocurriendo. Por lo tanto, soy el enviado de Dios. Y luego, Jesucristo, basado en las Escrituras también, Él da a conocer que Juan el Bautista es un enviado de Jehová. Ya veamos el versículo. Versículo 7 dice... versículo 7, digo, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, dice. Ya ahora no está hablando con los discípulos porque ellos ya se fueron, ya escucharon la palabra por medio de Jesús, ya Jesús ha dado testimonio de que Él es el enviado de Jehová, al cual esperaba el pueblo de Israel. Ahora Él empieza a hablar de Juan. Versículo 7 dice, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el desierto? Versículo 8, ¿o qué salisteis a ver?
a un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí los que llevan vestiduras delicadas, en las casas de los reyes están. Pero ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Porque este de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz. Ya podemos ver que Jesús no se deja llevar por la situación. Porque Juan el Bautista estaba en la cárcel, ¿no? Entonces Jesús podría pensar, esta es la persona enviada de Dios, esta es la persona por la cual, que los profetas nos han anunciado, de que iba a venir uno antes de mí, uno que iba realmente a, dice que preparar el camino, un mensajero de Jehová. Entonces si Jesús mirara la situación, va a decir que, pero él ahora está en la cárcel, ¿no? ¿Cómo puede ser un mensajero de Jehová si está en la cárcel? Entonces Jesús no se basa en los acontecimientos o no ve la situación, sino que Jesús, conforme a la palabra, conforme a la promesa de Dios, Él le habla. ¿Sí entienden lo que digo, hermanos? Es decir, que Jesús no es conmovido por la situación. Pero Juan sí, Juan había sido conmovido su corazón por la situación. Él tuvo dudas de si era Jesús el enviado de Dios o no, aunque ya lo había bautizado, aunque había confirmado. En el libro de San Juan dice que Juan el Bautista decía que he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego algunos versículos después dijo, he aquí el Cordero de Dios. O sea, tenía la certeza de eso. Pero después de haber estado en la cárcel, sometido quizá a castigo, ya una situación muy precaria, donde no pudo predicar, donde no pudo compartir con otros, creo que su fe había decaído, ¿no? Es decir, que su corazón estaba cayendo en la prueba, estaba cayendo en la situación. Entonces Jesús le retribuye dándole a entender la palabra de Dios, le da a entender acerca de la profecía de la venida del Mesías, que iba a ocurrir esto, esto y esto, y luego él da testimonio acerca de Juan. Juan el Bautista, ustedes lo ven que está en la cárcel. Bueno, aunque está en la cárcel, pero él fue el enviado de Jehová. Dice que no es un profeta, sino que es más que un profeta, dice. ¿Sí comprenden ustedes? Entonces, acá podemos ver la diferencia, ¿no? En Jesucristo no hay cambio, no hay variación. Siempre Jesús está sujetando o está creyendo en la palabra de Dios. Pero en el caso de nosotros, a veces estamos dudando, a veces tenemos desconfianza, ¿no? Pero lo importante es que siempre nuestro Señor Jesucristo nos quiere dar la palabra nuevamente, nos quiere dar la esperanza. Por eso la iglesia también esta función cumple, ¿no? Aunque los hermanos a veces se desaniman por la situación, por la dificultad, porque siempre llega desánimo por la situación, por la dificultad. Pero mientras nosotros tengamos la relación con Jesús, con la iglesia, con su siervo, entonces cada vez Él nos dará la nueva esperanza, la palabra que nos reconforta, que nos da ánimo, que nos hace salir de la oscuridad, que nos hace salir de las dudas, que nos hace salir del cuestionamiento. Por la palabra llegamos otra vez a tener el corazón del Señor. Llegamos a ser iluminados otra vez por la palabra de Dios. Por eso en la vida de Juan también, en su vida espiritual también, hubo un momento de duda, un momento de oscuridad. Pero qué interesante, ¿no? Porque Juan no es que se ha cerrado en su corazón, sino que él consulta, ¿no? Pregunta a Jesús directamente, ¿tú eres el enviado? Entonces el Señor Jesucristo, más que ofenderse por ello, le responde con certeza, mire, está ocurriendo esto, esto y esto. Significa que efectivamente yo he sido enviado por el Señor. Es el tiempo en el que Dios está trabajando. Ya el Señor me envió a mí, primero para cargar el pecado del mundo y luego para que todos los que crean en mí sean salvos por mi nombre. Esto es lo que Jesús le responde a Juan el Bautista. Espero que en sus vidas también, hermanos, cuando tengan dudas, cuando tengan algún cuestionamiento o alguna idea distinta, ustedes no se cierren sus corazones en sus pensamientos, sino que pregunten, consulten. Así como Juan el Bautista preguntó, no es que no sea humano tener dudas, ¿no? Porque Satanás siempre pone los pensamientos. Pero lo que no es positivo, hermanos, es que si ustedes tienen dudas y cuestionamientos en su corazón, se queden en silencio, ¿no? Porque esto después formará mucha oscuridad en sus corazones. Entonces tengan la primero decisión, la confianza, la valentía de a veces preguntar a los pastores, a los líderes de la iglesia, porque a veces tenemos situaciones que no podemos solucionar
por nosotros mismos, ¿no? Entonces es peor guardar la situación que exponer, ¿no? O sea, exponer en el sentido de comentar. También a veces ustedes pueden pedir la oración por su familia, por su salud, por su vida. Entonces la iglesia también responde con la oración, ¿sí? Tal vez la iglesia no puede apoyar a ustedes económicamente en muchas ocasiones. En la mayoría de las veces no podemos apoyar económicamente, pero sí podemos orar por la vida de ustedes, por la situación de ustedes, para que Dios pueda trabajar y pueda manifestar su obra en sus vidas, ¿no? Alguien también desea que hagan estudio bíblico en su casa, también debe solicitarlo, y coordinando y considerando los tiempos se puede realizar, ¿no? Juntando un grupo de personas podemos, digamos, enviar a alguien que pueda compartir el mensaje de Dios en sus casas o en su barrio, ¿no? Eso es algo muy bueno, que siempre los hermanos tengan en mente esta comunicación con la iglesia, ¿no? Bueno, de esa manera vamos a finalizar el estudio de hoy. Gracias por su atención. Vamos ahora. Dios Padre, Señor, le agradecemos. En esta mañana nos ha permitido su palabra. Realmente en el corazón de Juan el Bautista surgían dudas acerca de la procedencia de nuestro Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo respondió a los enviados de Juan de manera muy clara y certera. Decía que los ciegos ven, los sordos pueden oír, también dice que los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Esto es una señal, una muestra de que Jesucristo es el enviado de Dios, es el Hijo de Dios que vino a este mundo para salvarnos, para redimirnos, para darnos la justicia de Dios. Dios realmente que bendiga a todos los oyentes de este estudio, a los hermanos también, los que tengan dudas a veces o se cuestionen algún asunto, que no tengan miedo de preguntar, de consultar. Nosotros también queremos dar respuesta a los hermanos para que ellos también tengan la certeza, también para que puedan caminar con fe y con confianza. Gracias, Señor, por todo, encomendando en sus manos todas las cosas. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo no puedo merecer tu preciosa salvación.